Hola, que Dios les bendiga a cada uno. En esta oportunidad le damos gracias a Dios por permitirnos caminar a través de su palabra. Y en esta oportunidad volvemos al libro de Génesis. En el capítulo 5 de Génesis vemos las genealogías, las descendencias de los hijos de Seth, terminando con Noé. Y todos conocemos la historia de Noé. Yo creo que no hay casa en donde haya habido un bebé, en donde de una u otra manera haya habido alguna decoración del arca de Noé. Y ciertamente es uno de los personajes favoritos de la Biblia. Y es favorito no por casualidad, es favorito porque marca un antes y después, literalmente, de la historia de la humanidad. Las pruebas científicas han demostrado la veracidad de un diluvio global. Y la ciencia y otras culturas lo atestiguan, pero hoy queremos concentrarnos en las causas por las cuales ese diluvio se dio en ese momento de la historia humana. Y para ello vamos al capítulo 6 de Génesis, en donde desde el versículo 1 al 8 encontramos las razones y la razón principal por la cual el Señor determina hacer un reinicio de la historia de la humanidad. Y bueno, vamos a ver los versículos 1 al 8, en donde observamos varias cosas importantes. Y yo quisiera hablar brevemente y establecer la posición que tenemos en cuanto a lo que encontramos en los versículos del 1 al 4. Encontramos fundamentalmente dos elementos importantes en esos 4 versículos. Uno, la descripción de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, en donde vemos que algunos piensan que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos que tomaron forma humana, se casaron con las hijas de los hombres, que en este caso serían seres humanos, mujeres, y que tuvieron hijos, y de esos hijos surgieron a seres híbridos, es decir, parte celestial y parte humana, parte celestial y parte terrenal. Esa es una posición, y en el caso nuestro no lo vemos de esa manera, sino que nosotros lo vemos de una manera más sencilla y por sobre todas las cosas con un fundamento bíblico más sólido, que es lo más importante. Para nosotros, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se refiere simple y sencillamente a los hijos de Seth, la descendencia de Seth, los cuales fueron los primeros adoradores, los hijos de Dios, y luego la descendencia de Caín, en este caso las hijas de los hombres. Y la descendencia de Caín fue una descendencia que no temía a Dios, no adoraba a Dios. Crearon sus propias deidades, desarrollaron un carácter malvado en su identidad personal. Entonces, como pasa muchas veces, inclusive en nuestros tiempos, los hijos de Dios ponen su corazón en las hijas de los hombres. Y cuando hablamos de las hijas de los hombres, no solamente nos referimos a mujeres, sino que a todo aquello que es fruto de este mundo. Y ese es el punto. El punto que está tratando de decirnos el Señor a través de su palabra es que los seres humanos, sus hijos, lo abandonamos. Ese es el punto. Lo abandonamos, le dimos la espalda, no lo reconocimos, por lo tanto no lo adoramos. Ese fue el problema de los hijos de Dios, que dejaron de adorar a Dios, dejaron de reconocerlo, dejaron de vivir una vida que le agradara a Él. Entonces, ese es el corazón
del pasaje, y ese es el corazón de la sentencia. Ese es el corazón por lo cual el Señor decide hacer un reinicio de la humanidad. Y otro punto ahí habla de los gigantes de la tierra. Algunos dicen que esos gigantes precisamente son algunos de los personajes híbridos que se dieron entre los ángeles caídos y las mujeres. Por lo tanto, para nosotros los gigantes vienen a ser gente simple y sencillamente de gran estatura, gente muy alta. Y cuando hablamos de alto no estamos hablando de 100 metros, estamos hablando de 3 metros para arriba, entre 3 y 4 metros. Es muy parecida a la altura de Goliat cuando lo leemos en el libro de Números y en el libro de Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, a la estatura de Goliat, donde encontramos también gigantes en el libro de Números, en Números capítulo 13. Gente de ese tipo de estatura, ¿no? Los hijos de Gat que se mencionan, ¿no?, como gigantes de la tierra que hasta David y su gente peleó contra ellos. En fin, gente de mucha estatura, lo cual todavía existen en algunas partes del mundo. Entonces, poniendo eso claro, nos enfocamos en el punto por el cual el Señor en un momento determinado decidió reiniciar la humanidad a través de un diluvio, en donde todos los seres humanos, todas las bestias, dice su palabra, todos aquellos reptiles que se arrastran y todas las aves de los cielos perecieron, murieron. Pero quedó un hombre. Y a mí me encanta cómo el versículo 8 lo describe. Pero vamos a esperar un poco para ese versículo 8. Si sigamos pensando en la dinámica, cómo la humanidad llegó a caer, dice la palabra, llegó a caer en un estado tan bajo, su moral tan baja, su pecado tan grande. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Y definitivamente todo aquel que se aleja de Dios, ya sea una persona, una familia, una ciudad, una nación, y en este caso la humanidad entera, se aleja de Dios, lo que queda es un proceso de autodestrucción. Y eso es lo que estaban haciendo la gente, olvidándose de Dios, corrompiéndose totalmente. Dice la palabra que su pensamiento era de continuo el mal, y a eso a Dios le dolió. Al Señor le dolió ver a su creación totalmente pervertida. Dios se entristece con el pecado de cada uno de nosotros. Cuando el ser humano busca el pecado, busca a las hijas de los hombres, en todo sentido, empieza a alejarse de Dios, y al alejarse de Dios, el pecado toma total control de él. Y todo pecado lleva a la destrucción del ser humano. Y ese era el caso de los hombres. Y dice la palabra de que el Señor se arrepintió de haberlos creado. El arrepentimiento del Señor no porque Él haya hecho algo malo o se haya equivocado, sino que el arrepentimiento aquí está enfocado precisamente en el cambio de dirección que Él iba a tomar en cuanto a los seres humanos. Y ese cambio de dirección fue ya no más permitir esa perversión, ya no más permitir esos grados de total desmoronamiento moral, sino que el Señor quería darle a la humanidad una nueva oportunidad, una nueva manera y un nuevo tiempo de crear todo. Y el Señor dicta la sentencia con el diluvio, y más adelante lo veremos. Pero me encanta el versículo 8, y tú y yo tenemos que vernos ahí cuando dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Para ese momento ya habían pasado más de 1000 años desde la creación del ser humano, y seguramente eran miles ya los habitantes de la tierra. Y en medio de esos miles, todos pervertidos, todos pecando, había un hombre al cual el Señor no perdió de vista,
porque el Señor no pierde a nadie de vista, buenos y malos. Puede haber una multitud de malos, pero el Señor puede observar al justo, al bueno. O puede haber una multitud de buenos y justos, pero el Señor también es capaz de ver al malo, al injusto. Pero tú y yo, que estamos en Cristo y vivimos en medio de una sociedad corrupta como la que vivimos, porque eso es lo que es, una sociedad corrupta, Dios nos ve. Y la gloria sea para el Señor, que hemos tú y yo hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y Él nos libra del mal. El Señor libró, como vamos a ver más adelante, a Noé del mal, de la destrucción plena que sucedió porque Dios cumple sus promesas. Y Él prometió destruir y destruyó. No por falta de amor, sino porque Él es justo y tiene planes mejores y mayores para nosotros. Vio a Noé, lo libró de la destrucción. Dios te ve a ti y te libra ciertamente de la maldad de este mundo presente, pero también nos ha de librar de aquel día cuando toda esta tierra pasará, cuando todo este mundo será destruido y veremos cielos nuevos y tierra nueva, y allí tú y yo estaremos. Confiemos en el Señor, creámosle a Él. Esa es la promesa de Dios para aquellos que le temen, y tú y yo somos temerosos de Dios. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.